El tema de las Fuerzas Armadas es muy importante en toda sociedad. En todas las constituciones del mundo se define el carácter de las Fuerzas Armadas. Es importante recordar que en el Ecuador ahora no han puesto en el texto del 2008 y en algunas veces omiten decir que las Fuerzas Armadas se deben a la nación. Es decir, no se deben al presidente de turno. Se deben, e incluso habían los objetivos nacionales permanentes, al conjunto de la sociedad. Sin embargo, debo anotar que en la Constitución de la República, en el artículo 158, se establecía precisamente las características que debía tener las actividades tanto de la Policía Nacional como las actividades que debe tener las Fuerzas Armadas. En el artículo 158, en el primer inciso habla de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. En el inciso segundo, pues el párrafo segundo del artículo 158, establece lo siguiente: las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Es decir, no tienen a su cargo lo que es las tareas de seguridad interna, que en el tercer inciso, tercer párrafo del artículo 158 establece de manera textual lo siguiente: la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Pero en los últimos años y los últimos lustros hemos visto que están trabajando para que Fuerzas Armadas se convierta en una policía con mayor sofisticación, con mejores medios técnicos, para efectos de que se reprima la sociedad. Esto tiene un origen, ¿sí? Y hay un libro que se publicó en los Estados Unidos y se le tradujo al español en 1993. Ese libro se llama El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica. Este documento obtuvo el Executive Intelligence Review, EIR, que lo coordinaba, porque ya falleció, el famoso intelectual norteamericano, que es justamente el señor Lyndon LaRouche. En este libro, en base a la desclasificación de los documentos, tanto del Pentágono como de la Secretaría de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se establece con absoluta claridad que deben a toda costa instalar en América Latina, bajo un programa que lo elaboró Samuel Huntington, ¿sí?, que es un ideólogo y es asesor del Consejo de Seguridad Nacional, profesor de la Universidad de Harvard. Dice que tiene que en América Latina establecerse gobiernos fascistas de cara democrática. Y en ese programa entra precisamente cuál es el tipo de responsabilidad que deben entregar a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, según este proyecto, este plan que se llama del Plan Bush, establece lo siguiente: que deben servir para el control social, para la represión, y que no deben tener nunca la menor veleidad sobre lo que son políticas nacionalistas o patrióticas. Claro, ellos estaban anticipándose que no debe Fuerzas Armadas estar en lo que hizo, por ejemplo, el general Lázaro Cárdenas del Río en el mes de marzo de 1938, cuando nacionalizó y recuperó para México el petróleo, las minas, los ferrocarriles, todos los ejidos o las tierras que no estaban utilizadas para entregar al pueblo mexicano. También siempre tuvieron recelo, recordemos, del general Juan Velasco Alvarado, que en el Perú asimismo nacionalizó los recursos naturales, recuperó el petróleo y las minas y las tierras y utilizó también la riqueza pesquera y creó la flota pesquera peruana, que era la primera en el mundo en exportar harina de pescado. Quiero recordar que también ha habido otros militares insignes en América Latina, como Omar Torrijos Herrera, que recuperó el Canal de Panamá, o como el caso del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, que fue el que recuperó la tierra que estaba en manos de la Standard Free Company y entregó a los millones de campesinos empobrecidos al máximo y que eran descendientes de los mayas.
Entonces, incluso plantean que si existen veleidades nacionalistas o patrióticas de miembros de las Fuerzas Armadas, es mejor, dice, que desaparezca ese ejército. Ese es el objetivo, el contenido de ellos. Y claro, aquí en el Ecuador han venido trabajando durante varios años en el sentido justamente de que se saque de los planes de estudio, del contenido de la enseñanza, todo este tipo de historias o de pensamiento de carácter patriótico, de carácter nacionalista. Quiero recordar que en el Ecuador esto empezó hace años. El día 12 de octubre del año 2010, por ejemplo, a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, decidieron eliminar el carácter de institución de las Fuerzas Armadas del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. El IAEN era el mayor centro de formación en realidad nacional y a la que tenían que concurrir los mejores o las más antiguas, diríamos, promociones y los mejores oficiales de ejército, marina, aviación, policía, sociedad civil y de algunos que eran escogidos de la administración pública. Pero esto se creó en el año 1972 justamente con la actividad y la participación del general Guillermo Rodríguez Lara y lo desapareció el economista Rafael Correa. Quiero recordar que otra cosa que hicieron con la Ley Orgánica de Seguridad, que está publicada el día 28 del mes de septiembre del año 2009. Allí establecieron que, como dice textualmente la ley en el artículo 44, que como existe, dicen ellos, sí, una institución cuyos miembros tienen carácter de no deliberante, entonces prohíben expresamente que Fuerzas Armadas se encuentren en el directorio de ninguna empresa pública para sacarles de Petroecuador, originalmente de lo que fue el Instituto Nacional de Electrificación INESEL, ahora CENEL, para sacarle de las telecomunicaciones, lo que es ahora la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, les sacan igualmente de todos los espacios de las áreas estratégicas para que no tengan ningún acceso al petróleo, a las minas de nada. Eso lo hicieron de manera deliberada. Y en esa línea de las leyes del economista Rafael Correa se encontraba tanto Lenín Moreno como el señor Guillermo Lazo y también se encuentra el señor Daniel Noboa. Este es un hecho objetivo, se puede mostrar. Ahora bien, yo creo que es importante resaltar un pronunciamiento que tuvo en estos días el general Iván Vázquez Hurtado. Tengo en mis manos el criterio de él, que lamentablemente sale de manera anticipada antes de cumplir 30 días en la dirección del Ejército de las Fuerzas Armadas, y en la que él dice que no debe haber, digamos, manchas de sangre del pueblo en parte de la institución, la vida ante todo. Textualmente dice lo siguiente el mensaje del general Iván Vázquez Hurtado, comandante general del Ejército. A nuestros soldados que están en operaciones garantizando la seguridad de los ciudadanos, quiero expresarles mi reconocimiento. Su valor, disciplina y compromiso con la patria nos llena de orgullo. Mantengan la calma, actúen con firmeza y humanidad y recuerden que el ejército es por y para el pueblo. Orgulloso de ser su comandante, suscribe el general Iván Vázquez Hurtado. Miren ustedes, o sea, no es real de que supuestamente todo oficial o todo miembro de Fuerzas Armadas debe reprimir a la sociedad. Todo lo contrario, tiene que defender los intereses nacionales. Me voy a permitir incluso hacer relación a un hecho que me parece importante. Mire, yo creo que en la Constitución de la República, en una Constitución que no sea tramposa como la que quiere organizar el gobierno actual, deberían haber normas en una Constitución en la que no esté secuestrada y cuyos, digamos, asambleístas no sean producto del fraude. Debería, por ejemplo, establecerse que Fuerzas Armadas, sí, deben garantizar los recursos naturales no renovables y estratégicos del país, así como sus servicios públicos más rentables. Esto es el patrimonio social y nacional de la República y no sean entregados estos recursos a intereses y empresas privadas o multinacionales. Y se contribuya para que en este campo no exista impunidad para los responsables de los perjuicios al erario fiscal en estas materias, sea por peculado, privatizaciones o concesiones que lesionen o hubiesen lesionado los intereses nacionales. Quiero hacer relación igualmente
a que debería establecer una norma constitucional que Fuerzas Armadas se encarga, es responsable de proteger la naturaleza nacional para el bienestar de esta y de las futuras generaciones, impidiendo la destrucción de su flora, fauna y agua en todas las modalidades. También planteamos que debería devolvérsele el Instituto de Datos de Estudios Nacionales, deben estar en el directorio de todas las empresas estratégicas del país y asimismo se les debería permitir que estudien y se formen en la realidad nacional y que se garantice que no pase lo que muchas veces sucede ahora, cuando a los mejores oficiales los excluyen y les sacan de la carrera porque tienen miedo del pensamiento patriótico, del pensamiento nacionalista, del pensamiento de identidad plena y absoluta con el pueblo ecuatoriano.